El transporte, esas dragas no solamente excavan, sino que también obviamente tienen que subir el material a la superficie. En la segunda etapa es el transporte, que implica obviamente llevar ese material hacia el punto de descarga. Hay diferentes procesos, dependen las distancias y el tipo de material. Hay dragas con bodegas, en los cuales se pone el material y después se lo deposita en los lugares consignados. Es uno de los equipamientos que se utiliza en la hidrovía Paraná-Paraná. Alguna vez a lo mejor lo vieron porque suele repostarse en el puerto corriente para cargar combustible. Otra se transporta y se deposita a través de tubería. Y otras se usan barcazas o cangiles. Ahí hay un error, no es gangiles, sino de cangiles. Y se lo transporta en algún sector. En algunos casos se usa la fuerza de la gravedad, o sea, si la corriente de agua es muy fuerte, se empieza a dragar de arriba para abajo y el agua va llevando el material del dragado. Van a tener infinidad de tipos de dragas fabricados por diferentes empresas. Y después el material que se draga o se puede utilizar. Por ejemplo, gran parte de las defensas definitivas del área metropolitana de Resistencia se ejecutaron utilizando material dragado en el riacho de Barranquera o las playas de Corrientes. Gran parte de las playas de Corrientes, que hoy la vemos tan linda, en realidad no es depositación natural, sino que es material dragado que se depositó en ese sector. O sea, lo que se trata, sí, en la medida de las posibilidades, es usar ese material de dragado porque obviamente se amortizan los costos. Obviamente que, y es lógico que lo primero, y esto ya tocamos algo nosotros en la evaluación del sitio, es necesario analizar cuáles son las condiciones del sitio que tenemos que dragar. O sea, antes de elegir la draga tenemos que saber cómo es el sitio donde vamos a dragar. Y por lo tanto el estudio geotécnico es fundamental. O sea, no se puede elegir el tipo de draga si no sabemos cuáles son las condiciones geotécnicas. Por eso tenemos que analizar los sitios de dragado. En primer lugar tenemos que analizar la batimetría de los sitios a dragar. Una cosa es dragar a 2 o 3 metros de profundidad y otra cosa a 10 o 15 metros de profundidad. O sea, cuando estamos hablando de la hidrovía al sur de Rosario, estamos hablando de 42 pies, o sea, estamos hablando de casi 15 metros de profundidad. Entonces, la draga en ese sector no es igual que la draga aquí, donde estamos hablando de 10 pies, o sea, de 3 metros. Entonces, la draga que se usa, por ejemplo, de Rosario al sur, no es igual a la draga que vamos a utilizar en este sector. Hay que saber las condiciones hidrodinámicas dominantes, mareas, oleaje, deriva de corriente litoral y corrientes fluviales. Porque hay dragas que se adaptan bien a estas condiciones y hay dragas que no están adaptadas para funcionar en esos sectores. Obviamente que las dragas que vamos a usar nosotros, o usamos en la hidrovía Paraguay-Paraná, perdón, no es igual que las dragas que podemos usar en el sur del país, en los sectores marítimos, donde hay fuerte oleaje. Sí. ¿Me escucha? Creo que se quedó el power en una sola diapositiva. No sé si usted siguió. Sí, estoy siguiendo. ¿Se quedó? Sí, se quedó en la 101 y de ahí no siguió. A la pucha. ¿Y ahí? No sigue. No, nunca se movió. No, nunca se movió. A ver. Ahí se movió. Sí, entonces hay un problema, sí, el problema subsistente cuando pongo todo completo. Bueno. Sí, nosotros no vemos todo completo, ingeniero. Vemos la pantalla del PowerPoint. Pero hoy cuando les puse, ¿veían completo o no? No, nunca se vio completo. Ah, bueno, entonces doblemente no se resolvió el problema. Bueno, vamos a tomarlo así entonces. Entonces, hablamos de los sitios de dragado. Lo primero que decíamos que hay que estudiar la batimetría. Les comentaba que no es lo mismo una draga que tiene que dragar el sur de la hidrovía con 45 pies, estamos hablando de 15 metros de profundidad, que aquí donde estamos hablando de 10 pies, o sea, 3 metros de profundidad. La segunda es conocer las condiciones hidrodinámicas.
O sea, hay dragas que están adaptadas para funcionar en condiciones extremas de oleaje, de corrientes, de deriva de corriente litoral, y otras que no. El segundo aspecto, los tipos de materiales a dragarse, que ya les mencioné. O sea, hay materiales que están cohesionados, implican dragas que rompan esa cohesión, y otros que materiales que no están cohesionados, como suele ocurrir en nuestra zona, donde prácticamente la mayor parte de los sedimentos son limo arenoso, y por lo tanto la draga es diferente. En lo que hace a los equipamientos, hay diferentes marcas, diferentes tipos en el mercado. Cada uno tiene sus características, sus rendimientos, sus condiciones más aconsejables para los usos. Y eso lo tenemos que evaluar. O sea, tenemos que saber cuánto tenemos que dragar por día, por ejemplo, y en función de eso va a depender del tipo de draga. Si traigo una draga chica, puede ser que no termine nunca el trabajo. Y si traigo una draga muy grande, voy a tener un tiempo muerto, porque a lo mejor no lo voy a tener que usar en forma permanente. Lo primero son las dragas hidráulicas. Las dragas hidráulicas son las que usan en las condiciones de escurrimiento del sitio. Voy a ir directamente, después vean los tipos en el apunte, que son dragas de inyectores de agua. Las dragas de inyectores de agua son las que ustedes ven acá, a la embarcación con un brazo. Vamos a ir, lo que hacen normalmente es inyectar agua, ese brazo inyecta agua a presión, el escurrimiento se produce en este sentido. Obviamente que normalmente se usan para materiales muy livianos, como pueden ser los limos o arcilla, o limos arcillosos. Entonces se empieza a dragar desde agua arriba hacia abajo, y si la corriente es importante, va llevando ese material aguas abajo. O sea, un trabajo que se empieza aguas arriba hacia aguas abajo. Normalmente se usan para mantenimiento de los canales. O sea, acá ustedes van a ver el proceso, la embarcación, me van siguiendo, ¿no es cierto? Ahora sí. Hola. O sea, la embarcación se posiciona en los sitios que tiene que dragar, baja un brazo que tiene en la parte inferior, el brazo se asienta a una mínima distancia del fondo del lecho marino o fluvial, inyecta agua a presión, el agua remueve el material, y como hay una corriente en este sentido, el material es transportado en ese sentido. Son para trabajo no muy grande, tiene que haber una corriente de escurrimiento muy importante en el sentido en que nosotros estamos dragando. Ustedes van a ver ahí todas las condiciones de esas dragas, qué profundidad. Tenemos dragas de succión en marcha, que es otro de los tipos de draga, en el cual, como todos obviamente van a tener que tener un brazo. Lo que hace en la embarcación hay una bomba. Fíjense en este caso el tamaño de la bomba. O sea, estamos hablando de bombas de gran magnitud. Comparen ustedes con el tamaño de la persona. Y el proceso es que la draga se va moviendo, va succionando el material, o sea, tiene que ser material, como yo le decía, arenoso, o limo arcilloso. Tiene que ser material que no esté consolidado. Succiona el material de fondo, lo deposita en estos depósitos que se denominan cántara. Estas cántaras tienen abajo unas compuertas. Cuando estas cántaras se llenan, la embarcación va a los puntos que están asignados y ahí deposita el material. Este es un tipo de embarcación que se está usando en este sector de la hidrovía Paraná-Paraguay. Fíjense lo que es el elemento de succión, o sea, estamos hablando realmente de embarcaciones de gran magnitud. Acá podemos ver el cabezal trabajando, o sea, son cañerías conectadas a las bombas que van succionando el material y depositando las cántaras.
El proceso es, bueno, simplemente para... El proceso es que la embarcación obviamente se posiciona en el lugar que va a dragar, baja la tubería que tiene el componente de succión en la parte frontal. Normalmente lo que tienen son por lo menos 2 brazos de succión. Esos brazos pivotan para tratar de abarcar en cada pasada todo el ancho que hay que dragar. Va succionando el material. Ese material se deposita en estas cántaras. Estas cántaras tienen en la parte, cada cántara tiene en la parte central una tubería, o sea, el material sólido se deposita en la parte inferior y el agua sale. Y cuando esto se llena, se deposita. Hay diferentes sistemas, algunos tienen unas compuertas enterizas que se abren y se depositan en la parte inferior. Otros tienen un rebatimiento total, como en este caso, o sea, la embarcación flota porque los costados son huecos y toda la embarcación se abre y deposita todo el material, digamos que es una cántara continua, que es otro de los sistemas de dragado. En otros casos, en lugar de cántaras, lo que hace es el material que se succiona es depositado mediante cañerías en determinados puntos. Es uno de los métodos que ocupan parte de las dragas cuando no están a mucha distancia de las costas o las riberas. El dragado del Riacho Barrancuela suele hacerse con este sistema, o sea, las dragas depositan el material en la isla Santa Rosa. En otros casos se usa el sistema rainbowing. El sistema rainbowing es que lanza a presión el material de dragado hacia determinados puntos, por ejemplo, para formar playas en este caso, o para generar depósitos para construcciones que sea necesario avanzar en el mar. La ventaja de este sistema es el del reboning, que es el que se usó para construcción de parte de las defensas en definitiva del área metropolitana en la zona de los silos, es que el material como es enviado y baja con impacto, origina una mayor cohesión en la sedimentación. Después aparecen las dragas de succión con cabezal cortador. O sea, lo que vimos recién son dragas que succionan materiales que están sueltos. ¿Qué ocurre? Hoy yo lo decía que puede ser que la estratigrafía esté compuesto por materiales que tengan cierto nivel de cohesión. Por lo tanto, con el proceso de succión es necesario un corte de ese material, o sea, producir a la disgregación previa. Como en este caso, por ejemplo, este es uno de los cabezales, de los tipos de cabezales cortadores. En el apunte creo que acá vamos a ver ya algunos más que he agregado. O sea, va disgregando el material que está cohesionado y obviamente acá está incorporado la succión de ese material. Interrumpo un ratito. Sí. Hay muchos alumnos que quieren ingresar, están mandando al grupo, dice. Bueno, yo mandé la instrucción que hasta las 10, si no, no podemos dar clases. Bueno, perfecto, eso le respondo, gracias. Sí. Yo en respeto a los compañeros que están, tienen que saber que si no, no podemos dar clases. Bueno, listo, ya le contesto. A ver, voy a entrar por excepción esta vez. Permítanme los compañeros, pero... A ver. Vamos a pasar. Este es un cabezal de succión, por ejemplo, para que ustedes vean el tamaño. En muchos casos, cuando el material no está muy consolidado, en lugar de usar un elemento cortador, se usa este sistema de succión.
por acá se succiona el material y acá ustedes van a ver esto que son toberas que envían agua bajo presión, fuerte presión, disgregan ese material y obviamente este elemento es el que produce la succión de los materiales. Después aparecen las dragas mecánicas. Las dragas mecánicas, en lugar de seccionar, como su nombre lo indica, tienen como en este caso que uno de los sistemas tiene un cangilón. El cangilón va tomando el material, es como cucharas, ahora vamos a ver el detalle. Toma el material y ese material o va a cántaros o va, ahora vamos a ver una imagen, va a gabarras o barcazas que están depositadas en un costado. ¿Ven? Esto baja, acá tienen estos cangilones que son como cuchara, van tomando el material. En este caso, la embarcación o la draga no tiene cántaras y necesita necesariamente de una embarcación que reciba ese material y después lo deposite en los lugares indicados. ¿Ven? Este es un detalle de una cadena de cangilones. O sea, la ventaja de este sistema es que puede remover materiales relativamente consolidados, porque tiene la capacidad con este cangilón de remover esos materiales. En lugar de tener un cortador y un elemento de succión, ya va cortando el material y lo va elevando hacia el lugar donde hay que depositar. Están las dragas de cuchara. Bueno, esta en realidad lo que se usa es una embarcación donde se deposita una retroexcavadora, la misma que se puede usar en cualquier trabajo vial, pero son de bajo rendimiento, obviamente, para hacer trabajos muy chicos. Y necesitan también de una barcaza o una gabarra para llevar los materiales. Profe, ¿Sí? en la anterior de los cangilones, ¿tiene alguna posibilidad de pivotar esa estructura o solamente el dragado es del espesor del cangilón? No, pivota, sí. A ver, acá tenemos un sistema donde en realidad lo que se hace se fija a través se fija, digamos, a la draga a través de cables de acero y esto que ven ustedes acá permite que la máquina o la draga pivote en todo el ancho que hay que dragar, ¿sí? O sea, estas dos líneas rectas paralelas es el ancho que hay que dragar y entonces la draga lo que hace es ir pivoteando a lo largo de este ancho. El inconveniente es que es de bajo rendimiento porque hay que ir trasladando la máquina para poder llevar este proceso. Por eso tampoco se usan para sectores que es necesario un alto rendimiento. Los sectores donde donde hace falta alto rendimiento se usa normalmente, preferentemente, como el caso de toda nuestra región, el Río de la Plata, dragas de succión. Y en todo caso, si está consolidado, se usan toberas que envíen el agua bajo presión para disgregar ese material y poder después la tobera de succión poder admitir ese material. Pero son de muy bajo rendimiento. Y después, hola, sí. Le consulto, ¿en la draga de cuchara también se fija por cables la barcaza? En la draga de cuchara sí, es esa la que se fija. La de succión no. La única que se fija es la de cuchara. La de succión no, la de succión tiene libre movimiento. Que además tiene la siguiente ventaja que surge de la necesidad. Que vimos acá, que la draga de succión, la draga de cangilones,
El problema es que es muy lenta en su movimiento. Entonces, fíjense en el Río de la Plata, por ejemplo, que tenemos embarcaciones que están navegando constantemente. Esta embarcación es de muy lento desplazamiento. Las dragas de succión tienen la posibilidad de desplazarse, pasan la embarcación y siguen el trabajo. Por eso esto se usa para puntos muy específicos, como puede ser el acceso al puerto Barranquera, que de hecho muchos de los trabajos de dragado se hicieron con dragas de cantilones. Y después está el draga de almeja, que también es lento, pero me sirve para mostrar algo que ustedes puedan visualizar. O sea, una draga que tiene una almeja, es lenta en su movimiento, pero lo que necesitan, igual que muchas de las dragas, son estas barcazas o gabarra, donde se deposita el material. Bueno, después esta barcaza va y deposita en los lugares asignados. Normalmente hay otra barcaza que está a la espera. Cuando esta se llena y va, ingresa a la otra barcaza para que se deposite el material. Esta barcaza lo traslada a los puntos de depositación y la otra barcaza recibe el material de dragado. Y después, por último, tenemos la draga de pala. Esta ya no se usa más. Es una draga lenta. Tiene una cuchara en la parte frontal, funciona con cables, o sea, ya este sistema es obsoleto. Hasta hace poco funcionaba alguna draga de este tipo que estaban en manos de la Dirección General de Puertos y Vías Navegables, pero insisto, son dragas muy lentas, o ya como mínimo son hidráulicas, ya no con este sistema de operación. ¿Cuáles son las condiciones para el uso de la draga? Esto es un tema que hay que estudiar muchísimo, porque si nos equivocamos en este sector, podemos ser ineficientes en los resultados finales y además un costo superior al que teníamos previsto. Primero tenemos que saber, como ya les mencioné, las características de los materiales y cómo están dispuestos. O sea, los materiales que vamos a extraer. O sea, el estudio geotécnico es fundamental. ¿Cuáles son los volúmenes y rendimientos necesarios para cumplir con los programas previstos? Vamos a suponer que tengamos necesidad de, una cosa es que tengamos necesidad de extraer 5.000 metros cúbicos por día o 10.000 metros cúbicos por día o más o menos en todo caso. Entonces no voy a traer una máquina inmensa para una necesidad de baja extracción o al revés, una máquina pequeña para una necesidad de alta extracción. O sea, lo primero que para adquirir un equipamiento o alquilar un equipamiento, contratar un equipamiento, es determinar cuál es el rendimiento que nosotros necesitamos para cumplir con los programas previstos. O sea, medianamente nosotros sabemos cuánto hay que dragar todos los años el Río de la Plata y cuánto hay que dragar todos los años la hidrovía, en términos medios, ¿no es cierto? O sea, seguramente este año vamos a tener que dragar menos porque como hay una enorme bajante del río Paraná, la cantidad de sedimento va a ser inferior que en periodos decrecientes donde obviamente la cantidad de sedimento es superior. Pero en promedio nosotros tenemos que saber cuáles las condiciones de dragado. ¿Dónde vamos a depositar? Y esto es fundamental, porque las distancias pueden ser enormes y necesito una logística diferente, que en muchos casos se deposita fuera de la zona de circulación. O sea, se admite que se deposite a los costados de lo que va a ser el canal de navegación. Entonces esto me impele a definir una logística y necesito saber cuáles son los lugares a depositar. Grado de libertad para operar en las zonas a dragar. Es lo que yo le decía. O sea, en el Río de la Plata las dragas tienen que permanentemente salir de la zona en la cual están trabajando porque obviamente las embarcaciones tienen que circular. Entonces, en ese caso tenemos que poner barcazas que sean ágiles en su movimiento y no barcazas lentas. O sea, las barcazas con cangilones son lentas.
No sirven, por ejemplo, para operar en la zona del Río de la Plata. Es imposible. O sea, pueden operar, como yo le mencionaba, en el riacho Barranquera, porque puede entrar a lo mejor una embarcación por día o dos a lo sumo. Entonces, no tengo condiciones de congestionamiento. ¿Está claro? En lo que hace los programas, obviamente hay que empezar, se aconseja empezar en los lugares donde existan los mínimos aterramientos o deslizamientos. Siempre se aconseja preferiblemente empezar de aguas arriba o aguas abajo, porque siempre parte del material se va a mezclar con el agua, o sea, parte vamos a sacar y parte cuando removemos se va a mezclar con el agua. Si empiezo de aguas abajo o aguas arriba, el material de aguas arriba es lo más probable que se termine depositando aguas abajo. O sea, el criterio general, lo cual implica que siempre se aplique este criterio, es empezar a dragar aguas arriba hacia aguas abajo. Hay que tener en cuenta los factores estacionales. O sea, hay periodos, los factores estacionales también me definen el tipo de draga. No es lo mismo dragar el río Paraná o el río La Plata, donde puedo tener aguas relativamente quietas, que dragar en los puertos del sur, donde tengo oleajes, mareas y otros factores que hacen que a lo mejor en ciertos horarios no pueda trabajar, o para trabajar necesite dragas especiales. Entonces, la draga que vamos a comprar o adquirir para nuestra zona no es lo mismo que en puertos con situaciones extremas en lo que hace al comportamiento de las masas acuáticas. Obviamente que el problema aparece cuando vamos a tener existencia de mantos rocosos, como existe, por ejemplo, en algunos tramos entre Confluencia y Asunción, porque ahí hay que hacer perforaciones como cualquier voladura de roca, usar explosivos, y es una actividad muy especializada y muy generosa, porque encima lo tenemos que hacer debajo del agua, con la utilización de buzos, todo lo que ello significa. Realmente hay que tener en cuenta la presencia de esta situación. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? Bueno. Profe, yo le hago una pregunta. Con el tema de las dragas, cuando agarra y hace eso, puede acarrear un montón de cosas, o sea, puede haber basura, puede haber peces, lo que sea. ¿Hay algún tipo de filtro o algo cuando se deposita? No, no. Por esa razón, hoy, yo lo mencionaba, hoy las normas ambientales exigen, y fundamentalmente la mayor contaminación se da en las zonas aledañas al puerto en sí mismo, exigen el análisis de cuáles son las características de esos materiales, porque en función de eso se define dónde se va a depositar. Pero tal cual usted lo menciona, hay materiales que están fuertemente contaminados y por lo tanto no se puede depositar en cualquier lado. Esos materiales tienen puntos o lugares específicos donde deben ser depositados, y obviamente el comitente es quien establece a dónde van esos materiales. Pero la zona portuaria sí es muy común que los materiales de los lechos que están en el lecho están fuertemente contaminados. Obviamente porque desde la embarcación cae combustible, cae muchos elementos que lo contaminan fuertemente. Bueno, diseño y ejecución de diques. Esto bien rápido porque tenemos toda una bolilla especial que hay que calcular. Simplemente decirle que la diseño y ejecución de diques es toda una especialidad entre puertos. Hay especialistas que solamente se dedican toda su vida a diseñar y calcular obras de abrigo. Fundamentalmente en España se usa mucho, tienen complicaciones de fuertes oleajes en algunos sectores, pero es todo una especialidad. En la bolilla 9 lo que vamos a ver es cómo se calculan, cómo se diseña y se calculan los diques. O sea, los diques van a depender de la altura y frecuencia de las olas, insisto, bien rápido porque después lo vamos a ver en detalle, porque lo que van a hacer las obras de abrigo es proteger al puerto contra las olas, contra el oleaje. Las normas establecen cuáles son los movimientos máximos que se admiten para que las embarcaciones puedan operar en los puertos.
el comportamiento de las corrientes de deriva litoral, la frecuencia y dirección de los vientos. Son 3 de los factores que hay que tener en cuenta para diseñar los diques. En lo que respecta a las olas, se toma una ola teórica, que después lo vamos a ver en el gráfico, ya le voy a mostrar cuando vayamos al tema específico, que es el promedio del tercio inferior de las olas. O sea, si ustedes definen el tamaño de las olas, lo dividen en 3 y toman la parte superior, el promedio de la parte superior es el que se suele tomar para diseñar estos diques. Uno de los diques que se usa, insisto, esto en la Argentina no se está usando porque ya vamos a ver, hay problemas. Son diques los diques de paramento vertical que se usan para lugares donde necesitamos diques de gran altura. Como su nombre lo indica, son diques donde los paramentos de los 2 costados son verticales. Son cajones prefabricados que se construyen y se colocan en el sitio, que después son rellenados, tienen elementos, tienen una parte que ya lo vamos a ver, insisto, en la bolilla 9, que se rellenan con hormigón para que todos esos cajones estén bien asegurados entre sí. El problema de estos diques es que son costosos en su construcción y donde hay que asegurar es el asiento, porque estos diques una vez que tienen algún inconveniente, algún asentamiento, no se pueden recuperar más. Entonces, el principal problema es el asentamiento. Ya vamos a ver que hay diferentes métodos o diferentes sistemas para resolver esta cuestión, pero el secreto está aquí. El tema es que necesitan de obradores especiales, de equipamiento especial que, insisto, en la Argentina no existe, pero en países como España, por ejemplo, se los usa muchísimo. El segundo esquema de dique de decisión trapezoidal, que son los que se contienen los diques que fueron construidos o son construidos en Argentina, como su nombre lo indica, son diques trapezoidales. Se usan materiales sueltos, se usa la ley de filtros de Terzaghi, o sea, tiene un núcleo de materiales más fino y a medida que nos vamos hacia el costado los elementos son más gruesos. Y del lado de mar llevan unos materiales, o sea, lo que nosotros vamos a calcular es el tamaño del material que va en el borde externo, o sea, del lado donde viene el oleaje, que es el que soporta la acción de las olas que accionan sobre la sección del dique. Acá vemos un caso de un dique trapezoidal. Son de relativamente más fácil ejecución y obviamente que es un dique que se usa para alturas no muy significativas, porque obviamente es fácil advertir que a mayor altura vamos a necesitar mayor volumen de material. Entonces, a partir de cierta altura se utilizan estos diques de paramento vertical. Bueno, ya insisto, hay toda una unidad que vamos a dedicarnos a diseñar y calcular. Tipos constructivos de muelles. ¿Cómo están construidos los muelles? Bueno, el primer tipo de muelles son los muelles de contención de bloques. O sea, este es el muelle, acá van a estar las mercaderías, los galpones, los depósitos, los equipamientos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, van a estar compuestos por una losa de hormigón, va a tener una gran viga de amarre de toda la losa que va a ponerse en contacto con estos bloques. Estos bloques son prefabricados y se los va depositando, pero fíjese, estos bloques están trabados, pero están trabados con un resultado donde la cara frontal, si nosotros unimos todo esto con una recta, está inclinado hacia atrás. Esto es porque obviamente todo este sector después se rellena y es para coadyuvar a soportar el empuje de todo el relleno que nosotros vamos a tener detrás de estos muros de contención.
Después están los muelles de tablestacados anclados. Estos son tablestacas simplemente que se clavan, pueden ser de hormigón o de acero, que obviamente necesitan de anclaje y que atrás los rellena. Por eso los anclajes lo que hacen es soportar el empuje que pueda generar el material de relleno que están detrás de los tablestacados. Y ustedes van a tener en el apunte un cuadro donde comparan las ventajas y desventajas de las tablestacas de acero y las de hormigón. O sea, las tablestacas de acero suelen ser altas. En este momento las especiales no se están fabricando en la Argentina. Por ejemplo, para resolver los desplomes que se están dando en el barrio Pescador, que es el barrio que está en la subida al puente General Belgrano, ustedes van a ver que se está desplomando, está avanzando la ribera sobre la población. Se van a usar unas tablestacas que se fabrican o tienen que adquirirse de Inglaterra, o sea, son de alto costo, porque además el acero es especial para soportar los problemas de oxidación. Las tablestacas de hormigón son de costo más bajo, pero tienen el problema de colocación. O sea, las tablestacas de hormigón, si el golpe para hincar no es vertical, bien vertical, normalmente tienen problemas de tender a fisurarse, a romperse, cuestión que no pasa con las tablestacas de acero. Después tenemos los muelles de malecones sobre pilotes descubiertos. Esto ustedes lo van a ver en parte del puerto Barranquera y parte del puerto de Corrientes. Existen dos tipos de muelles de malecones. Uno donde está todo el muelle, obviamente con la losa de hormigón, y donde se encuentran hincados o colocados pilotes verticales, y se colocan cada tanto pilotes inclinados, porque si no, esto obviamente tendería a volcarse. El mismo tipo es el que vemos acá, donde en lugar de colocar estos pilotes inclinados, lo que se coloca es un anclaje para evitar cualquier tendencia al volcamiento de todo el muelle. Otro aspecto que hace los puertos es el proyecto de espigones. El tema es que hay embarcaciones de gran tamaño, fundamentalmente en los graneleros y las embarcaciones que transportan combustibles, que necesitan de mucho calado. Y en lugar de construir un puerto hacia adentro o generar gastos permanentes para el mantenimiento de un dragado que permita el atraque de esas embarcaciones, lo que se hace, se usan estos que son espigones, que penetran en la masa acuática hasta el punto donde tengamos el calado suficiente. Normalmente, en este caso, por ejemplo, son de 2 pisos. Un piso se utiliza para circular con vehículos y obviamente la gente que opera este sector, y, por ejemplo, abajo van las cañerías o los elementos para cargar o descargar las embarcaciones. Bueno, acá vemos una imagen, por ejemplo, ¿ve? Este es un espigón. En lugar de tener un muelle, se construye para caso de un buque para descarga o carga de buques petroleros. Por acá vienen las cañerías, circula la gente, tiene un punto de atraque, acá la gente opera. Esto está ejecutado hasta el punto donde tengamos el calado para que esta embarcación pueda atracar. Y en lugar de construir un muelle hacia adentro, se construye un sistema de estas características. Estos tipos de espigones se usan para cargas a granel, ya sea líquidas o sólidas, como en el caso de los granos, de los cereales. En algunos casos se construyen diseños de puestos especiales de atraque. O sea, lo que se hace, como en este caso,
Se construye un punto donde amarran las embarcaciones, se usa mucho para el caso de los buques petroleros. Hay una cañería que va por debajo del lecho acuático y la embarcación atraca en cualquier punto y procede a la carga o al descarga del material. Bueno, elementos adicionales en los puestos de atraque. Bueno, los puestos de atraque necesitan de dispositivos de amarre, o sea, la embarcación tiene que estar fijada obviamente al puesto de atraque, no se puede mover. Uno de los que más quizá ustedes conozcan son estos que se conocen como Vita, Volardo o Norá, donde la embarcación se amarra mediante las sogas que tiene la propia embarcación. Pueden ser argollas de amarre que ya no se usan más. Y hoy lo que se usan son normalmente ganchos de suelta rápido. En lugar de usar esta vista, las cuerdas se amarran a estos ganchos de tal manera que se desengancha y la embarcación sale en forma inmediata y no estar haciendo toda la maniobra para producir al desenganche del sistema. Los puertos necesitan de escalas o escalerillas de desembarque. No nos olvidemos como por ejemplo que en función de las mareas, o en este caso donde el nivel de las aguas en nuestros puertos tienen diferentes niveles, puede ser que la parte superior de la embarcación esté por debajo del muelle. Entonces los operarios o la tripulación tienen que ascender al muelle o bajar del muelle en la embarcación. Además, las normas señalan que tiene que haber escalerillas cada 40 metros, porque no es exigencia que quienes operan en el puerto o en las embarcaciones tengan que saber nadar. Y algunos se puede caer al agua y bueno, las normas exigen que exista cada 40 metros para que tenga chance de llegar a esas escalerillas y poder salvarse de morir ahogado. Los puertos necesitan de provisión de servicio, las embarcaciones necesitan agua potable, combustible, energía eléctrica, comunicaciones y algo que es importante que son las ayudas a la navegación. Un puerto eficiente necesita disponer de todos estos servicios. O sea, hace un tiempo atrás, por ejemplo, el puerto de Barranquera no proveía ni de agua potable ni de combustible. O sea, una embarcación que operaba en el puerto de Barranquera, si necesitaba combustible o agua potable, no podía resolver esa situación porque el puerto no tenía los servicios. Bueno, después vamos al sistema de señalización. Como cualquier medio de transporte, sea carretero, ferroviario, como vamos a ver, o aéreo, la navegación necesita también un sistema de señalización. El sistema de señalización está determinado por dos asociaciones, por el IALA, que es la Asociación Internacional o la Autoridad Internacional ligada a la cuestión de señalización, y la AISM, que es la Asociación Internacional de Señalización Marítima. La señalización en todo el mundo es igual, o sea, así como ya vamos a ver en el sistema ferroviario, no todos los países tienen el mismo sistema de señalización, porque obviamente un tren de Argentina no va a ir a Europa, ¿no es cierto? O sea, pero un avión va a cualquier parte del mundo y necesita que todos los aeropuertos tengan el mismo sistema de señalización. Lo mismo pasa con el transporte fluvial y marítimo, o sea, son embarcaciones que pueden moverse en cualquier parte del mundo. Inclusive el sistema carretero nuestro, por ejemplo, sistema de señalización no es exactamente igual al de otros países. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros podemos adoptar nuestro propio sistema teniendo en cuenta que obviamente un vehículo de Argentina no va a ir a Europa o a Estados Unidos. El sistema es exactamente igual en todo el mundo. Difiere una condición que yo ya les voy a mencionar, que es cómo se ubican las señales. Eso es lo que varía. Todo lo que está en amarillo, Groenlandia, África, Europa, Australia, muchos países de Oceanía y obviamente todo el Asia, está en amarillo, las señales están ubicadas de una forma, y todo lo que está en verde, incluida la Argentina, más Japón, más Corea, tienen ubicados las señales de otra forma.
O sea, acuérdense que nosotros estamos en el sistema B, ¿no es cierto? Lo que difiere es la ubicación de las boyas. A ver, no tengo una pizarra para explicar y espero que me entiendan, y si no, lo vuelvo a explicar. En el sistema A, que es el amarillo, no es el argentino, acuérdense, es todo esto. Una embarcación que ingresa a un puerto, ubíquense, o sea, la embarcación está ingresando al puerto por un canal. O está entrando al canal de Panamá, o está entrando a cualquier sector. Las boyas suelen tener normalmente, hay boyas verdes y boyas rojas que son las principales que marcan la navegación. En el sistema A, las boyas de marca verde deben estar en estribor, o sea, a su derecha. O sea, el que va conduciendo la embarcación tiene que ver las boyas verdes, que normalmente no solamente están pintadas, sino que tienen luces de colores para poder navegar de noche. Él tiene que saber que cuando va navegando, las boyas verdes tienen que estar a su derecha. Mientras que en el sector B, que es en la Argentina, las boyas verdes tienen que estar a la izquierda. ¿Está claro el concepto? ¿Está claro esto? Sí, profe, sí, sí. Profe. Bueno. Por ejemplo, fíjense acá, ven el gráfico, ¿no es cierto? Vamos a suponer esta embarcación está navegando, este es el canal principal que va a ingresar a otro canal o al puerto, ¿sí? Fíjense cómo el sistema es en nuestro país y en toda la región B. Las boyas verdes están a la izquierda. O sea, el que navega tiene que ver las boyas verdes siempre a la izquierda y las boyas verdes a la derecha. O sea, este es el sistema que se usa en nuestra región. Hay 6 tipos de señales. 6 tipos de señales. Que vamos a ir viéndolo. La principal son las señales laterales. O sea, esta es la principal que inexcusablemente está en todos lados, en todo acceso al puerto. Lo van a ver acá en la hidrovía Paraná-Paraguay. O sea, van a ver señales de estas características. Accesos, por ejemplo, a canal como el canal de Panamá. Porque este es el que me marca por dónde tiene que circular la embarcación. ¿Está claro? O sea, estas son las principales. Sí o sí tiene que haber si queremos un sistema eficiente. O sea, yo en una ruta puedo tener muchas señales, pero una de las principales es tener la señal en el medio y la señal en los costados que me marca cuál es mi carril. En definitiva, estas boyas lo que hacen, si prefieren usar la jerga vial, me marcan el carril por el cual tiene que circular la embarcación. ¿Está claro? Bien. Hay diferentes tipos de conformación de las señales. Como decíamos, a la izquierda tienen que estar los verdes acá en nuestra región. Profe. O sea, en el sistema A es igual a nuestro, solamente cambia el color. Boyas rojas a la izquierda, boyas verdes a la derecha. Y en nuestro sistema, o sea, por ejemplo, si navegamos la hidrovía Paraná-Paraguay o el río La Plata o accedemos a nuestro puerto, nosotros vamos a tener boyas verdes a la izquierda. Y hay boyas, como en este caso, que tienen estos cuadraditos, marcan que tienen una luz que tiene el mismo color de la boya, o sea, de noche, quien esté conduciendo la embarcación va a poder identificar dónde está la boya verde y dónde está la boya roja. O sea, estas son las principales señales. Profe, una pregunta. Sí. Esto, cuando está hablando de las boyas a izquierda que sean verde y a derecha roja, ¿esto en el sentido de la corriente, aguas arriba? No, el sentido de circulación. El sentido de circulación. Cuando la embarcación venga en el sentido contrario, ¿sí? Estas van a ser las boyas que va a tener a la izquierda, ¿sí? O sea, vamos a ver, voy a tratar de explicarme.
Vamos a suponer que esta es, la embarcación está subiendo el río Paraná, ¿no es cierto? Sí. El río Paraná, el que le sube va a tener que tener esta boya a la izquierda y va a tener que ver esta boya a su derecha, ¿sí? El que está bajando va a tener boyas rojas de este lado, ¿entienden? Y va a tener que ver estas boyas verdes a su izquierda y acá va a tener boyas rojas. Digamos, para que entendamos, esto es como que en una ruta las verdes sean las rayas dobles del centro. Y va a tener que tener una franja blanca a la derecha y otra franja blanca a la izquierda. No sé si es que está claro el concepto. Sí, O sea, ahí entendí. cuando navega aguas arriba, o sea, está subiendo, está yendo hacia Asunción, va a tener estas boyas verdes a la izquierda y esta boya verde a la derecha. Tener una consulta. Sí. Puede ser que, o sea, en un canal es como que existan dos carriles, digamos. En un canal de bueno, por eso le digo, acá va a haber otro carril, ¿sí? O sea, al otro lado de esta boya verde hay otro carril para el que baja. Vamos a suponer que viene de Asunción hacia Corrientes. ¿Está claro? Cuando está bajando, ¿qué va a estar viendo? Esta boya verde a su izquierda. Ubíquense, o sea, ubíquense ahora que están bajando. ¿Está claro? Y de este lado va a haber boyas rojas, de tal manera que en realidad vamos a tener dos pares de boyas rojas y un par de boyas verdes. Porque siempre, cuando subo voy a tener a la izquierda y cuando bajo lo voy a tener a la izquierda. Lo que me va a indicar la boya roja es el extremo, en este caso, derecho del carril cuando sube y el extremo derecho cuando baja. ¿Está claro? Entonces, en realidad vamos a tener esta boya roja, esta boya verde y otra boya roja acá. Uno para el que sube y otro para el que baja. ¿Se van ubicando? Si hay alguna duda me lo dicen. Bueno. Bueno, a ver. Profe, se utiliza solo una línea, una boya verde, porque, o sea, o porque en el medio, por decirlo así, en algunos casos nos quedaría tipo roja, verde, yendo hacia un lado, y después verde, roja, yendo hacia el otro. Exacto. O sea, pero, ¿se ocupan dos verdes ahí o una verde? Navegando no se puede confundir, porque vamos a suponer que se confunda, ¿sí? Y se vaya de este lado. ¿Qué va a tener? Sí. La boya verde a la derecha y no puede tener a la derecha. ¿Está? Y va a tener la boya verde a la izquierda. O sea, se equivocó de carril. Claro. Él no puede ir al otro lado, porque él va a ver esta boya a su izquierda a su derecha cuando lo tiene que tener a su izquierda. O sea, tiene que estar pavoteando para equivocarse. Y bueno, son gente entrenada que obviamente no debe equivocarse. Claro, mi duda era si los dos canales, no dos canales, sino las dos zonas por las que se transportan están tipo una al lado de la otra o existe una cierta separación entre. Sí, normalmente están, porque cuando se draga todo un ancho para, cuando vimos, ¿se acuerdan el diseño de ancho de canal? O sea, se draga todo el ancho y en el medio se pone la boya verde y a cada costado. Claro. Del canal, a cada borde se pone las boyas rojas. Perfecto, ese era el lado. Gracias. Sí, está bien, perfecto. Bueno, después está la boya de canal preferido, o sea, la que mencionamos son las señales, sistema de señales laterales, son fundamentales, imprescindibles, las que sí o sí tienen que ver, digamos, sí o sí tienen que ver, ¿no es cierto? Esta es inevitable para asegurar una buena circulación. Y con seguridad, ¿no es cierto? O sea, esto que me permite a mí, esto es lo que se estuvo aparte del dragado, lo que se estuvo colocando en la hidrovía Paraná-Paraguay. Como esto tiene luces, permite que las embarcaciones estén viendo permanentemente estas boyas iluminadas, o sea, son boyas que funcionan con paneles solares. Entonces, la embarcación puede navegar las 24 horas del día. Profe, pero las luces esas se prenden cuando está cerca de la embarcación nomás, ¿no? No, son intermitentes, son luces intermitentes. Funcionan permanentemente porque tienen paneles solares.
funcionan las 24 horas del día. O sea, digamos, una de las tareas de mantenimiento es controlar que estas luces funcionen, ¿no es cierto? Que no se haya quemado el foco o que los paneles solares y las baterías funcionen adecuadamente. Pero no, se los deja 24 horas, hay un plan de mantenimiento, o sea, hay personal que con una embarcación va recorriendo toda la boya y ve si no se quemó el foco, si no se agotó la batería, si los paneles solares funcionan, pero funcionan las 24 horas. O sea, no es que se prenden de día o se apagan de noche. Esta no es que se colocan las tres, ¿no es cierto? Canal preferido estribor. Ustedes van a ver canal preferido babor y canal preferido a estribor. Fíjense que hay una variación para no equivocarse. Y ahora le explico de qué se trata. Las boyas de preferido a estribor tienen diferentes formas, ¿vieron? Y tienen alternancia diferente, mientras que acá es verde, rojo, verde, acá es rojo, verde, rojo. Y también la forma de la iluminación es diferente. Esto es para indicar si hay un canal preferido. Vamos a poner un canal que me indique para ingresar al puerto de Barranquera. Si yo vamos a suponer que vengo de Asunción y voy a ingresar al canal de Barranquera, voy a poner señales de canal preferido que llamamos a estribor. Esto significa que vamos a tener que dejar la señal a la mano izquierda, o sea, a babor. O sea, yo voy a tener que ver, porque voy a girar a estribor, o sea, voy a girar a la derecha para entrar a Barranquera. Esta señal la voy a tener que verla y dejarla por la izquierda. Y lo contrario ocurre con esta señal, porque obviamente una embarcación en un momento va a entrar en un puerto y tiene que haber una señal que le indique dónde está el punto para ingresar a ese puerto y por dónde tiene que dejar. Entonces, si yo vengo insisto, de Asunción y necesito girar hacia la derecha al Riacho Barranquera en su acceso, voy a colocar este tipo de señales en los cuales lo tengo que ver a babor. O sea, cruzo al lado de la señal y giro a babor. Esto me indica cuál es el canal preferido para que nosotros podamos ingresar y saber por dónde tenemos que ingresar, fundamentalmente si vamos a navegar de noche. Señales de peligro aislado. Bueno, esta es una señal de peligro aislado que indica, por ejemplo, que en ese punto como ha ocurrido, o sea, hace unos años atrás, en el canal principal debajo del puente General Belgrano, pasando el puente General Belgrano, se hundieron 2 barcazas. Bueno, en ese punto se colocan estas señales para indicar que en ese punto hay algún peligro aislado, como puede ser el hundimiento de la embarcación, y que obviamente hay que pasar por el costado. Señales de nuevos peligros. Por ejemplo, esta que usamos acá. Perdón, señales de agua segura, me equivoqué. Señales de agua segura se colocan en lugares donde yo puedo circular por cualquier sector. O sea, tengo calado en todo lo ancho, tanto de un lado como del otro. O sea, puedo navegar con tranquilidad sin buscar las boyas verdes y las boyas rojas para ver dónde está el canal. Después están las señales especiales, que por ejemplo van cambiando de posición. Por ejemplo, cuando las dragas están trabajando, se colocan estas señales especiales. Por ejemplo, las que vemos acá. Entonces son señales amarillas para saber que en ese punto se está trabajando o ejecutando algún tipo de trabajo. Y después están estas señales cardinales. Las señales cardinales son, como su denominación indica, son 4.
Fíjense que tienen diferente conformación, son todo amarillo y rojo, pero cambia la disposición de los colores y la disposición de estos triángulos. ¿Estas señales qué significan? Por ejemplo, puede existir, qué sé yo, una cañería de petróleo o algo que haya que tener en cuenta. Si aparece esta señal que se denomina como señal este, implica que la embarcación tiene que pasar por el este. Si aparece esta señal, la embarcación tiene que pasar por el norte. Si aparece el oeste, tiene que pasar por el oeste y el sur también. O sea, señala algún punto en el cual la embarcación tiene que pasar del lado que le está indicando cualquiera de estas señales, sea norte, sur, este u oeste. Estas son las 6 señales que se usan en los sectores portuarios. Bueno, obviamente hoy vimos lo que corresponde a las obras de dragado, de mantenimiento de los canales, que va asociado a la señalización y al balizamiento. Caso de la hidrovía Paraná-Paraguay, que le pedí la monografía, el dragado está en manos de una concesionaria que ejecuta ese trabajo y que también ha colocado las señales del balizamiento. Bueno, obviamente que para circular se paga peaje. Pasan embarcaciones de diferentes países y ese trabajo hay que pagar. Entonces, la hidrovía Paraná-Paraguay en particular, igual que los canales del Río de la Plata, las embarcaciones tienen que pagar un peaje. Ese peaje yo le puse acá un ejemplo, que es uno de los canales que hoy lo van a ver con los docentes que encargados de la práctica, la ingeniera Segovia y la ingeniera Pedrasoli. Le puse el caso particular del canal Martín García. El canal Martín García es un canal que sale del Río de la Plata, como su denominación indica, pasa por un costado de la isla Martín García. Es un canal de subida de las embarcaciones que van, por ejemplo, a Rosario o cualquier punto de la hidrovía Paraná-Paraguay. O sea, ingresan por ese canal. El peaje se paga en función, después véanlo en detalle. Necesitaría una pizarra para explicarle con mayor exactitud, pero después al final voy a ver si le hago un gráfico. El peaje está expresado en función del tonelaje de la embarcación que está circulando, o sea, el tonelaje máximo, o sea, tanto la carga como el peso de la embarcación. Por eso hablamos de tonelaje de registro bruto. Ese tonelaje, ese valor de tarifa se aplica en dólares y está expresado por 2 componentes. Por un lado, el balizamiento y la señalización, y por otro lado, el componente del dragado. O sea, se paga peaje para circular por todos los canales que se mantienen. Para ir cerrando, le voy a mostrar esto que es los canales y condiciones de navegación del Río de la Plata. O sea, le muestro esta fotografía aérea. O sea, este es el Río de la Plata. Fíjense ustedes el color marrón que tiene el Río de la Plata, que es el principal acceso. Por acá sale el 70 al 80% de la exportación argentina, o sea, la mayor parte de soja, trigo, sale por este sector. Y por lo tanto es fundamental mantener. Pero el Río de la Plata, como le indica este color marrón, recibe sedimentos que vienen fundamentalmente del río Bermejo, vía el río Paraná, y se depositan en este sector. Y por lo tanto hay que mantenerlo permanentemente. Para eso existe un sistema de canal, hay un canal principal desde el portón Recalada. Yo les he pedido justamente en el práctico que van a hacer con los docentes
que busquen de qué se trata el portón Recalada, pero es un punto que está frente a Montevideo. De acá nace el canal, ahora lo van a ver en detalle con los docentes. Pero este canal, que en primer lugar va al puerto de Buenos Aires, después hay un canal que es el que yo le mencioné como ejemplo el peaje, que es el canal Martín García, y el canal Mitre, que es un canal de bajada de la hidrovía Paraná-Paraguay. Este canal hay que mantenerlo en forma permanente. En forma permanente. Fíjense ustedes que obviamente este mantenimiento implica un control de la circulación de las embarcaciones. Por esa razón, el Río de la Plata está controlado por lo que se llama el Contrace, que es un centro de control de embarcaciones que dependen de Prefectura Nacional, que ve en pantalla una cosa de este tipo. Las embarcaciones amarillas, que son embarcaciones que están subiendo al Río de la Plata, y las embarcaciones verdes que están bajando. Fíjense la cantidad de embarcaciones, y esto tiene que ser controlado. Así como en un aeropuerto tenemos la torre que controla los vuelos, también es necesario controlar las embarcaciones. ¿Por qué? Porque ahora, como lo van a ver con los docentes, por el costo, fíjense que estamos hablando de casi, en este sector tiene casi 190 kilómetros de extensión, más 37 al canal de acceso al puerto de Buenos Aires. La construcción y mantenimiento de este canal es carísimo. Hay que estar dragando las 24 horas. Entonces, este canal sí permite solamente que las embarcaciones naveguen en un solo sentido. Por eso el contrace lo que hace es ordenar qué es lo que deben hacer las embarcaciones. Y vamos a tener estos puntos amarillos, que son los lugares donde las embarcaciones tienen que entrar en espera. Por ejemplo, entra una embarcación por acá, el contrace le dice, bueno, usted espera acá porque acá está viniendo otras embarcaciones que tienen que salir. O sea, tiene 3 puntos de espera. Acá, como le decía, acá ustedes van a tener el movimiento de las embarcaciones. Y como se tienen un solo sentido, indudablemente hay que tener esos puntos intermedios de control. Por eso no es casualidad, ¿ve? Acá están bajando un conjunto de embarcaciones en la orden que todas estas bajen, que todas estas vayan subiendo, y acá va a haber un punto intermedio donde o esta van a parar para que o sigan esta o sigan esta. Y obviamente va asociado a lo que hoy les decía. Para esta cantidad de embarcaciones que están pasando necesitamos dragas muy ágiles. O sea, cuando pasan las embarcaciones, las dragas tienen que salir del canal de navegación para que pasen las embarcaciones antes de volver a operar nuevamente. El contrace lo que hace también es controlar todo el movimiento del puerto de Buenos Aires, o sea, todos los puestos de atraque está controlando y da las instrucciones a las embarcaciones. O sea, esta embarcación, por ejemplo, no puede salir de este puesto de atraque si no le da la orden el contrace. Obviamente no va a salir, puede venir otra navegando en el sentido contrario y se produce la colisión entre ambas. O sea, hay un control del tráfico tanto por el Río de la Plata como en este caso por el puerto de Buenos Aires. Para terminar ya, esto es lo que yo les pongo como un ejemplo del puerto de Bahía Blanca, donde el puerto tiene toda la información de lo que cada puesto de atraque tiene. Y esto es una información necesaria a efectos de que cada uno sepa qué es lo que dispone cada puerto, o sea, cuál es la especialidad, cuál es la longitud y profundidad. O sea, pueden entrar embarcaciones, en este caso, según el sitio, ¿ven? Tiene 2 puestos de atraque, el 5 y 6, el 7 y el 8, otro 2 más y otro 9. En este caso pueden entrar buques relativamente más largos de 330 metros y 29 pies de calado, pero en el puesto 9 pueden entrar embarcaciones un poco más chicas, como el caso de los Panamas, pero con 50 pies de calado. ¿Qué tipo de almacenaje tiene? ¿Cuál es la capacidad? Acá, por ejemplo, este siglo tiene 191.600 toneladas. O
o sea, puede cargar prácticamente 4 Panamax, o sea, tiene suficiente capacidad de reserva para que 4 Panamax tengan carga suficiente y no estén esperando. ¿Qué tipo de equipamiento tiene y cuál es el rendimiento? O sea, por ejemplo, si en este caso el sitio 9 tiene 1800 toneladas por hora, tomemos 2000 que trabaje 20 horas, implica que más o menos en 20 horas una embarcación de Panamás puede ser cargada en su totalidad para que salga del puerto Bahía Blanca. Bueno, toda esta información en las páginas de cada puerto es necesario que los puertos los carguen. En este caso, no lo cargué, pero ustedes lo van a tener en el apunte, no lo cargué. El puerto de Bahía Blanca, por ejemplo, además tiene la cuestión de las mareas. Entonces, las embarcaciones, por lo que yo le mencionaba en el día de ayer, saben cuáles son los horarios en cada día de pleamar y de bajamar para saber cómo operar y cuáles son las condiciones específicas. De todas maneras, el puerto de Bahía Blanca también, igual que el Contrase para el Río de la Plata, tiene un sistema de control de tráfico marítimo de última generación, realmente muy bueno, que controla el movimiento de todas las embarcaciones que operan en el puerto de Bahía Blanca, que obviamente es uno de los más grandes del país. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Consulto, con esos puntos que vimos de espera, ¿alcanza actualmente para que no tengan tiempo muerto excesivo, digamos, alcanzan bien o habría que generar en un futuro más puntos de espera? Lo que pasa es que una cosa es, una cosa es construir o mantener un canal de acceso al puerto de Hamburgo que tengo 10 kilómetros y otra cosa es mantener este canal que encima recibe sedimentos todo el año de más de 200 kilómetros de longitud, ¿me entienden? O sea, no hay costo que cierre. Lo que me olvidé de comentar, así como los aviones tienen un transportador, el transportador es un elemento específico de cada avión que identifica, o sea, cuando ustedes ven un mapa de aviones que están volando, ustedes saben de qué avión se trata. ¿Se acuerdan que cuando traían las vacunas de Rusia, la televisión mostraba por dónde venía el avión de aerolínea antes del aterrizaje? Y bueno, lo hacen ¿por qué? Porque tiene un transponder que indica de qué avión se trata. Las embarcaciones también. Se tienen un transporte donde sabemos que esta embarcación, no sé, la embarcación Pekín, llamada Pekín, que viene de China, matrícula tal. O sea, todas estas embarcaciones a su vez están identificadas. Ahora, por el costo es imposible hacer doble canal acá, no hay costo que resista. La única forma es que paguen el doble de peaje las embarcaciones y posiblemente eso le encarezca el flete y haga inviable la operación. Entonces, es ahí donde entran los análisis económicos que ustedes tienen que aplicar para el trabajo final para saber qué es lo que conviene, ¿no es cierto? Por lo menos insistir, en ingeniería está la situación ideal. O sea, si ustedes me dicen, y mire, vamos a hacer un canal para que las embarcaciones puedan circular en ambos sentidos, pero cuando hago el análisis económico financiero, la cuenta no me cierran. Por eso que en la cuestión esta de puertos y canales navegables, que vamos a insistir en la bolilla 4 o 3 o 4, en la 4, perdón. Lo que se trata de analizar es cuál es el punto medio que coadyuve los beneficios y los costos de una parte y de otra parte. Si a las embarcaciones quisieran que exista un canal de doble circulación, pero quienes hacen esta obra dicen, no me cierran los números. Entonces hay que buscar qué es lo que más conviene. ¿Sí? Está claro el concepto, ¿no es cierto? En ingeniería no siempre lo que resultaría más conveniente se hace. O sea, hay una cuestión presupuestaria, una cuestión económica y una cuestión financiera, asociada a lo que yo le mencionaba de impacto ambiental. Cuando nosotros en la ingeniería vieja analizamos las obras sin importar muchas veces el costo. Hoy el costo es fundamental. No puedo hacer una obra que después no tenga retorno económico. O sea, esta obra de ejecución y mantenimiento, en este caso del canal del Río de la Plata,
es una obra cuyos costos de mantenimiento tienen que cerrarse con el peaje. Si con el peaje recaudo, digo cualquier valor, 10 millones de dólares por año y no voy a hacer una obra de 20 millones de dólares porque ¿quién pone el resto? Si no, tengo que duplicar el peaje y a lo mejor las embarcaciones no van a estar incentivadas para usar el sistema. A lo mejor van a mandar las cargas a otro sector. No sé si está claro el concepto. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, como tenemos un tiempito antes del práctico, yo le voy a incorporar un video. Quiero que mirando el video que les voy a pasar, mientras lo voy buscando, espero que me lo tome, es sobre el puerto de Singapur. Yo quiero que vean cómo opera uno de los puertos, en realidad es el puerto más grande del mundo. Para que tengan idea de lo que significa, esperen, estoy entrando mal. A ver, ¿dónde están los videos? Este barco transporta 4.000 coches. El suyo podría haber estado también en él. Que no también. Petrolero lleva la mitad de todo el petróleo del mundo. Su calefacción podría depender de él. Esta grúa es parte de un ejército. ¿Lo están viendo ahí? Su televisor podría haber sido transportado por él. Hola, ¿lo ven o no? Sí. Se escucha el audio. ¿No ven la imagen? No, se ve negro. Se escucha el audio, pero se ve negro. Qué bacana, y me parece bien como que estoy compartiendo. ¿Todo negro lo ven? Sí, no se visualiza, profe, el video. Vemos el reproductor, ingeniero, pero no vemos la imagen. El televisor podría haber sido transportado por él. Todos están aquí, en el puerto de Singapur, el más activo del mundo. Ahora, imaginen si todo... A ver, voy a empezar de nuevo. Vamos a ver si lo puedo enganchar. Ingeniero, ¿el video es el de National Geographic? Sí. Está puesto en el aula, que dura Sí, 47 minutos, creo. Tenemos tiempo, quería mostrarle... A ver. Sí, está ahí. Pero es raro que no me tome, ¿no? Porque si toma el sonido, yo hacer una última prueba y si no, bueno, hacemos descanso y después entramos. Este barco transporta 4.000 coches. El suyo podría haber estado también en él. Este petrolero lleva la mitad de todo el petróleo del mundo. Su calefacción podría depender de él. Esta grúa es parte de un ejército que mueve un cuarto de la carga portuaria de todo el mundo. Su televisor podría haber sido transportado por él. Todos están aquí, en el puerto de Singapur, el más activo del mundo. Ahora, imaginen...